Con nosotros, Catherine Sensente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Qué gusto poderme reunir con ustedes hoy y hablar de este tema que de verdad me encanta este tema. Fíjense que estudios dicen que 7 de cada 10 personas han experimentado al menos una vez en su vida el síndrome del impostor o impostora. Y es que fíjense que es común ver a personas con carreras profesionales brillantes, exitosos y de verdad ser muy capaces. Y no solamente lo dejemos a las carreras universitarias, sino que en la vida, en sus emprendimientos, en su forma de ejercer su rol de mamá, papá, en la vida, ¿no? Personas que son muy brillantes, muy buenos en lo que hacen, pero aún así hay una voz interior, como ese enemigo interior que les dice: solo es un golpe de suerte, solo te pasó porque tuviste suerte o porque las expectativas de la gente son muy pocas, pero en algún momento van a descubrir que no sos así de capaces y se viene esta creencia negativa y esta creencia irracional de sos un impostor, no sos suficiente, no sos capaz, no sos suficientemente bueno, realmente fue por pura suerte. Y es una constante, ¿no? Preocupación constante, es una de estar pensando constantemente en querer hacerlo mejor, querer hacer más, y pese a que los resultados son súper buenos y todos le aplauden y le dicen wow, y de afuera, ¿no? Hay mucho soporte de afuera de lo bueno que lo hiciste, de que estuvo súper bien, muy buenos resultados. Hay algo en el interior que te dice: lo pude haber hecho mejor, o no es lo suficientemente bueno, o solamente fue suerte, o las personas no tienen tanto criterio para evaluar mi trabajo, que realmente no es lo suficientemente Pero ¿por bueno. qué nos sentimos así? ¿Por qué somos tan autoexigentes con este síndrome? Demasiado autoexigentes. Y fíjense que las causas vienen desde nuestro niño y niña interior. Eso le voy a preguntar, ¿cuándo comienza todo esto, Catherine? ¿Desde dónde comienza para saber desde dónde lo podemos evitar? Y tendrán algo que ver los papás también. Definitivamente en todo. Fíjense que pues esto se empezó a acuñar, este término del síndrome del impostor, por ahí por los años 70. Y fueron dos psicólogas los que empezaron a hablar de este síndrome, que pues en la actualidad aún no es un trastorno del DSM-5 ni del manual diagnóstico médico, no es un trastorno formal en sí, pero es algo que durante la consulta psicológica se ve siempre, porque pues siempre está como este factor de autocrítica, de sentirse insuficientes. Y fíjense que se puede ver cuando nos vamos un poquito más atrás, como en ese tren del pasado, viajamos un poquito y conocemos qué ha sucedido en la vida de esta persona. Y fíjense que en la vida del niño o de la niña herida que está pasando esto hoy, se puede identificar varias cosas en el núcleo familiar. Primero, tener hermanos o hermanas inteligentes, con notas súper sobresalientes, y yo solamente ser el bonito, el simpático, el buena gente, el que cae bien, el agradable, el sociable, pero el otro es el inteligente, el otro es el que le va súper bien. Y pese a mi gran capacidad, nadie lo nota porque es que el otro es súper brillante. Entonces, vivo en ese constante reto de querer ser como mi hermano, de no sentirme lo suficiente, y pese a que al salir del núcleo familiar, llegar a la escuela o al colegio, o llegar a la universidad o a la vida laboral, podemos ser brillantes ya sin tener cerca a nuestro hermano, somos brillantes y sobresalimos, aún así sentimos que no sobresalimos lo suficiente y que no somos lo suficientemente como que buenos. siempre vamos a ser la sombra de nuestro Como hermano. que Puede siempre ser viceversa también. O sea, los casos al revés, que Ah, pueda sí. que el que es súper inteligente, a pesar de sacar todas esas buenas notas, igual no se siente bien. suficiente. Y esto puede pasar también en la otra parte, ¿verdad? Que como se le autoexigió mucho emocionalmente, porque sus padres siempre le decían: vos podés, sos súper inteligente, sos súper bueno, y lo estuvieron motivando todo el tiempo. Tenemos a este que no motivaron y que está ahora aquí, y pese a que sobresale, siente que tiene que sobreesforzarse mucho, ¿verdad?, para poder brillar. Tenemos al otro que lo estimularon mucho, que sos súper bueno, que sos súper inteligente, y que se acostumbró a escuchar esto, y durante la niñez y la adolescencia lo tomó como suyo, como una creencia positiva real: yo soy capaz, yo puedo, yo lo puedo hacer bien. Pero cuando sale al mundo laboral y le critican algo de lo que él hace y le dicen: pudiste mejorar en esto, pudiste hacer mejor lo otro, entonces es como un balde de agua fría, ¿verdad? Realmente lo que me dijeron no es.
O yo creí que tenía cierto talento para algo y luego cuando salí al mundo a hacerme una prueba o algo, me lo criticaron y no me dieron como ese feedback como yo estoy acostumbrado, y entonces mi autoestima decayó. Y es que realmente siempre me mintieron, mis papás lo dijeron solamente porque me aman, pero no es porque yo sea lo suficientemente bueno. Imagínense. Entonces, el límite para cuidar que esto no suceda es bien cortito y las posibilidades de que sucedan son muy grandes. Por ejemplo, yo he podido atender a estudiantes universitarios, que es como un público, quizás el 70%, 80% del público que yo atiendo, y es como pueden haber estudiantes brillantes con becas fuera del país. O sea, yo atiendo gente de China, Canadá, o sea, gente de fuera brillante, pero aún así creen que solamente fue por suerte, que no son lo suficientemente buenos, que al estar en ese país o en ese lugar pues no cumplen con todo lo que aquí, que en El Salvador, porque como es un país pequeño, los aplaudían, pero luego, y realmente no, son personas que solo tienen que adaptarse, ¿verdad?, al entorno, a la nueva realidad, pero pueden sobresalir con todas sus capacidades. Son muy autocríticos. Fíjense que las psicólogas que empezaron a hablar sobre esto allá por los años 70, hacían mucho énfasis que las mujeres, era más común ver en mujeres el síndrome de la impostora, porque pues es que socialmente se espera mucho de las mujeres, ¿verdad? Y en la actualidad pues se espera, y cuando nos convertimos en mamás es más todavía, porque pues económicamente todavía pues hay en algunos países, en algunas culturas, sociedades, que por más que nos esforcemos no podemos ganar lo mismo que los hombres. Entonces sigue como ese constante de que no puedo, por más que me esfuerce y esa lucha, nunca voy a poder ganar o llegar a esto con mi esposo o con mis compañeros de trabajo. Entonces sigue como ese reto constante, ¿verdad?, por lo salarial, por el hecho de ser mujer. Y luego también pues por el hecho de ser mujer, lo que pasa cuando llegamos a ser mamás. Y esto es algo que como psicóloga, como mujer, como mamá también lo he experimentado, porque entonces llega socialmente que tienes que ser una buena mamá, estar para tu hijo, tratar de dar el 100 para tu hijo y estar ahí para él. Pero por otro lado también tenés una vida académica, profesional, que cumplir, ¿verdad? Entonces llevar ese balance donde tenés que dar el 100 en los dos y llevar ese equilibrio en las dos cosas, llega un momento donde sentís que no haces bien nada. O sea, que todo lo que estás haciendo, pese a que te esforces, pese a que no es lo suficientemente bueno, ni sos buena mamá, ni sos buena esposa. ¿Cuál es el nivel de fracaso? Ni sos buena profesional, perdón. Ajá. ¿Cuál es el nivel de fracaso? O hay estadísticas del fracaso de estas personas que tienen el síndrome del impostor. Fíjate que como en sí una estadística te mentiría porque no me metí a investigarla, pero lo que sí te podría decir es que son personas que difícilmente van a fracasar porque son con mucha capacidad y mucha autoexigencia. No desisten en algún momento, porque tú me decís, o sea, se fueron al extranjero y sienten que aquí súper los aplaudieron, pero allá se dieron cuenta que las personas que están allá hablan 5 idiomas. Son súper inteligentes, que se mueven aquí, que se mueven allá y todo lo demás, ¿verdad? Quizás sus competencias son diferentes. Entonces no llegan a desistir en algún momento, como no se sienten valorados allá, entonces se regresan. Fíjate que hay mucho sobre autosabotaje, ¿sí? Que ellos se autosabotean solitos y que se dicen, no soy capaz, no puedo, pese a que se están sobreesforzando y haciéndolo, y entonces eso los hace desistir y rendirse de lo que está pasando, y entonces luego pues viven una vida muy frustrados, con baja autoestima, pensando en lo que pudieron haber logrado. Entonces lo importante de esto es que requiere de un trabajo mental y emocional súper constante, porque muchas veces pues no podemos siempre vivir tras la culpa de los papás, lo que pasó antes, sino que hoy por hoy estamos aquí, hoy diciembre del 2021 estamos aquí viviendo esto, sintiendo esto. Fíjense que cuando nos metemos a leer sobre el síndrome del impostor, muchos nos podemos sentir identificados con tantas cosas. Son de esos síndromes que traen ciertos síntomas y características que cuando uno los lee dice, ahí voy yo. Híjole. Ahí voy yo y ahí voy encajonando, y uno empieza a investigar y mientras más investiga. Ahora, me identifiqué con 6, dice. Ajá, me identifiqué con de 10. Y entonces por eso es que las estadísticas dicen 7 de cada 10 personas lo han experimentado. Ahora, hay 2 tipos de impostores e impostoras. Uno, el que logra, por ejemplo, con su profesionalismo, con la experiencia, con la madurez, con el aprendizaje, con su trabajo constante en sí mismo, superarlo. Y el otro
el que pese a la madurez, los años, es un impostor constante, porque se autoexige demasiado. Y fíjense que es porque en el interior saben que pueden dar más. Entonces son de los que leen, aprenden, y mientras más aprenden, saben que más se necesita aprender, ¿saben? Hay personas que pueden, con un poquito que leyeron, y ay, ya me lo supe, dicen, ya estuvo, ya voy, hago el examen, me saco 10. Ya me lo memoricé. Pero hay otros que no les importa memorizarse ni sacarse 10, sino que es que hay tanto que aprender, y mientras más leo, más caminos voy abriendo, Y entonces ahí sí, lo que vemos es una gota y lo que desconocemos es el universo entero. Entonces, esto de pensar y que el cerebro no para, o sea, pienso, y es bien difícil llegar a un stop en el cerebro y detenerlo. Lo escuchamos y se oye súper bien en realidad. Claro, ¿verdad? Porque, chivísimo. Y de eso se trata, de que estemos en constante aprendizaje, pero no todos están conscientes de. Pero como todo en exceso también puede ser malo, ¿cuáles serían las consecuencias? O por lo menos de manera emocional, o que este joven, cuando crezca y establezca una vida ya más profesional o una familia, ¿cómo pudiese ser? Fíjese que eso es bien importante hablarlo, porque las consecuencias es vivir en constante ansiedad, porque siempre estamos pensando en el futuro, en lo que viene y en lo que pasa. Y entonces yo te puedo decir que si tomo esta decisión, estas 10 posibilidades existen. Y entre esas 10 posibilidades hay otras, A, B, C, D. Y entonces no cierra y me da ansiedad solo de pensarlo. Entonces hay mucha ansiedad. Y de verdad se puede volver algo muy, muy difícil, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, por eso mucha ansiedad, mucho estrés, mucha preocupación, el evitarse vivir el aquí y ahora. Entonces yo dejo de disfrutar ahorita, por ejemplo, a mi bebé, a mi familia, dejo de disfrutar a lo que estoy viviendo ahorita. No estoy disfrutando mi taza de café que me estoy tomando aquí y ahora, ni lo que estoy viviendo aquí y ahora, porque estoy pensando en lo que viene, en lo que va a pasar. Y en constante. Y entonces esto no es solamente por trabajo, por estudios, sino que también por familias. Hay muchas amas de casa, muchas madres de familia que pese a que hacen su trabajo, y no me dejarán mentir las que me están viendo, llegamos a su casa y está impecable y sus hijos y la comida y todo, pero aún así no se sienten lo suficientemente buenas madres. O sienten que pues dejaron su vida laboral. Entonces es algo con lo que vamos, es una lucha constante, y que hasta cierto punto, si lo vemos como dice Pame, que bonito, porque entonces me hace esforzarme, sobreesforzarme, pero también hasta qué punto, hasta que no te quemes mentalmente ni emocionalmente. Entonces toca que autorregularnos de forma consciente. Y fíjense que muchas veces cuando estamos dale y pensamos, hasta la respiración está diferente de nosotros. Entonces toca que regularnos, respirar, y ahora de forma consciente aterrizo en el aquí y ahora. Y se me abren muchas cadenas de memoria y muchas cosas de posibilidades que pueden pasar, pero entonces yo me gestiono y aquí y ahora. Y entonces toca que hacerlo de forma consciente, porque el inconsciente va a estar ahí jugándome la mala partida. Es bien importante que estas personas hablen sobre lo que sienten, sobre lo que pasa, porque necesitan como motivación, ¿verdad? De que la pareja les esté ahí diciendo sobre lo bien que de verdad lo están haciendo, que les empiecen a subir su autoestima, porque hay muchos problemas de autoestima, ¿verdad? Con estas personas, muchos problemas de sentirse insuficientes, muchos problemas de estrés, mucho miedo a la crítica. Entonces, con esto toca que regularnos, ser conscientes de nuestras capacidades y usar, fíjense, un llamado a la coherencia. Muchas veces cuesta mucho aterrizar en la coherencia, y es una palabra que suena fuerte, sé coherente, pero de verdad, sé coherente con tus capacidades, sé coherente con lo que pasa en lo que sos bueno, y créetela, y trabajate en tu autoestima y créetela y aceptarlo, y créete merecedor de los éxitos y aceptarlos y valorarlos. Fíjense que con las personas que padecen este síndrome es bien importante trabajar el créetelo y merecértelo, o sea, sentí que te lo mereces porque es tuyo, porque te esforzaste por esto. Entonces toca que hacerlo controlado, de forma consciente, regulados en el aquí y ahora, y dejar de estar solamente pensando en el juicio externo, en qué van a decir los demás, porque esto es algo y es una preocupación constante. ¿Qué van a decir los demás si me equivoco? ¿Qué van a decir los demás si lo hice mal? Y si cometo un error, ¿y qué van a pensar de mí? Van a pensar que soy un fraude, van a pensar que no soy lo suficientemente bueno.
cerrarlo por un momento eso. Ponerle stop y todo lo que se venga a la mente, meterlo en una pantalla, apagarlo y alejarlo. Apagarlo y alejarlo. Porque me van a decir, ay, qué hueva estar haciendo eso, pero es más hueva estar pensar y matándote, hiriéndote emocionalmente. Entonces, de verdad que es bien importante que puedan regularse y que puedan ser justos con ustedes mismos, que se puedan dar amor, creencias positivas reales. No es de falso positivismo de si tú puedes, yo puedo, y cuando me doy la vuelta no puedo. Entonces es importante identificar tus capacidades, tus creencias positivas desde la realidad, dando ejemplos de lo que realmente sos bueno de hacer, para hacer. Y de evitar pensar solamente en la crítica y el juicio externo y de verdad motivarte, sentirte merecedor y darte amor y conectarte de verdad aquí y ahora. ¿Cómo lo identificamos con los niños? Como papá, ¿cómo podemos hacer y cómo podemos ayudarlos? Fíjate que es bien común. De hecho, estas investigadoras que pues fueron unas grandes científicas y todo, ¿verdad? Decían de que ellas desde niñas se sentían insuficientes, como que iban a la escuela y tenían mucha curiosidad por aprender más. Y se asocia mucho, fíjense, a los niños con altas capacidades. Ya hemos hablado de las altas capacidades, ¿verdad? Que son personas que tienen un coeficiente intelectual superior al término medio o que pueden ser muy especialistas en ciertas cosas. Por ejemplo, ustedes hablan con un impostor sobre altas capacidades y para ellos es que la inteligencia es relativa porque la inteligencia es la especialidad que tú tomes sobre cierta cosa, entonces eso te hace ser inteligente. Y no valoran o validan el yo soy inteligente, o sea, eso no va a existir. Entonces es bien importante fomentar en los niños y en las niñas su autoestima, el sentir que valorarlos, el saber que se pueden equivocar, porque fíjense que también pasa que el síndrome del impostor se puede desarrollar con aquellas mamás que somos como las fan número 1 de nuestros hijos y que sos el mejor y que tú podés y que sos perfecto. Y luego llegan a la vida real y se dan cuenta que no son perfectos porque algo malo tienen que haber. Entonces es importante también ahí, tras esa motivación y eso, hacer énfasis en que también te puedes equivocar. Está bien si no ganas. Lo importante es que te diviertas y jugaste y la pasaste bien y fuiste a este concurso y te divertiste y fuiste feliz. Chivísimo. Y la gente que jugó, ¿cómo estuvo? Saben, porque pueden llegar a ser muy competitivos al meterles mucho de que vos sos el mejor, vos sos mi ganador, vos sos mi... Y eso, pues todas las mamás, como vemos a nuestros hijos, wow, tan grandes, entonces es importante aterrizar también en que se pueden equivocar, en que está bien hacer, rehacer, en que está bien no ser perfecto. Que vayan ya preparados, ¿verdad? Para eso. Catherine, y abonando a esa pregunta, ¿puede uno como padre pues prevenir o tratar de ya no intentarlo con el otro hijo? Porque, por ejemplo, si se tienen 3, el mayor, el sándwich que dicen y el menor, ¿será que se ocasiona más en el mayor o se le exige más al menor? ¿Cómo se puede hacer como padre ese balance también? Sí, pues regularmente el primer hijo es como la luz de nuestros ojos porque es con el que aprendimos todo, es al que le transmitimos todos nuestros miedos, nuestras inseguridades, aquello de querer sobresalir, de querer hacer bien las cosas porque es lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento, ¿verdad? Cuando se trata de 3 hijos, regularmente pues el del centro es el que siempre va a estar como ¿a dónde voy yo? Porque entonces el menor es el chiquito, es el gracioso, es el bonito, es el que con el que ya estamos muy relajados. Y entonces en el del centro es como, ¿y a dónde voy? ¿Donde mamá, donde papá? Me crío solo. Entonces regularmente pues el de en medio es como... La tercera opción, me crío sola. Me crío sola, entonces esto nos hace que seamos muy autoexigentes con nosotros mismos porque queremos sobresalir entre los demás. Porque no soy ni tan gracioso como el chiquito, ni soy tan tan apegada a mis papás, ni tan dependiente como el primero. Puede ser, es un ejemplo lo que estamos dando. Pero es muy común y Ani lo confirma y yo también lo confirmo. Entonces, yo no. Dani no, Pame no. No, yo no. Soy la última. Soy la última. Pero soy más, me crío sola. Se cría sola. Ajá. Ay, como Claro, aunque sea la última. ya estamos cansados. Porque siento que a veces con los menores como yo me cansé, ya sabes qué hacer. Ajá. Sí, ¿verdad? Entonces, Se relajan así más. puede ser. Hacer lo que tengas que hacer, ya sacamos el PhD en paternidad, así es que dale. Y si es algo que independientemente del orden de los hermanos se puede dar, porque pues
hablo yo con muchas mamás y ya cuando llegan como tipo a los 40, 50 años me dicen, Katherine, hoy con esta mujer que yo soy, quisiera volver a ser mamá. Porque hoy soy una mujer diferente a como fui hace 20 años que tuve o 10 años que tuve mi primer hijo. Y entonces, varias experiencias. Y hay tantas experiencias y entonces fíjense que los padres son diferentes padres con cada hijo. Y no es porque este sea mi favorito, porque este lo amo más, sino que es porque cada hijo nació en un momento diferente de nuestra vida. Por ejemplo, y yo pienso, yo ahora soy mamá sola de un niño y yo digo, ¿cómo voy a poder compartir todo este amor que tengo con otros? Si es que esto es mío. Pero hablo con muchas mamás que tienen 3 más hijos, yo no quiero tantos, pero y pueden compartir todo ese amor con todos sus hijos y son mamás de cada hijo de forma diferente. Y es porque cada niño es diferente y es porque ellas fueron mamás en diferentes etapas de su vida. Hoy siento que si yo vuelvo a ser mamá, se va a criar solo, porque voy a estar muy relajada, porque primero Dios ya no van a nacer en medio de lo que nació Shun en una cuarentena estricta. Entonces, de verdad que la posición en la que nacen los hijos también es una variante que puede influir, pero no determinar, ¿sí? Porque depende mucho de también cómo como padres estemos en ese momento en el que nuestros hijos nacen y van creciendo y los cambios que vamos teniendo. Katherine, algo que creo que puede ser bien importante es cuando ya estamos grandes y nos damos cuenta que posiblemente tenemos muchas características de este síndrome del impostor. ¿Será que es algo que podemos, y siempre le pregunto eso porque posiblemente en casa hay personas que se hacen esa consulta, yo puedo manejarlo por mí mismo o siempre voy a necesitar la ayuda de un profesional? Porque a veces en esto mismo de querer cambiar nos podemos deprimir de puchica, estoy intentándolo tanto y de verdad yo no puedo, y eso es como darle más fuego a este síndrome. Entonces, si necesitaríamos de ayuda de algún profesional, es importante que acudamos rápidamente, o si es algo que nosotros mismos lo podemos ir solucionando. Fíjense que la ayuda de un psicólogo, de ir a terapia, todos lo necesitamos. Todos. Entonces, y especialmente si identificamos este tipo de características, es importante ir a consultar al menos un par de veces para poderlo trabajar, ser consciente de lo que tenemos, ser consciente de quiénes somos nosotros con nuestro ser, S-E-R mayúscula. ¿Quién es nuestro ser de adentro? ¿Qué es lo que me compone? ¿Por qué estoy hecho? ¿Sí? Identificar las metas de hacia dónde yo quiero llegar. Emocionalmente, intelectualmente, académicamente, siempre va a ser importante la ayuda de un profesional, y no lo digo porque sea psicóloga, sino que es porque lo que yo puedo identificar, ¿verdad? Todos en algún momento de la vida, y es que poder hablar con un psicólogo, ver como un punto de vista más neutro, ser escuchado por alguien que no nos está queriendo, o sea, no actúa con el corazón, sino que con la razón, es bien importante. Entonces, yo sí definitivamente recomiendo que busquen ayuda profesional, porque vivir con esto, pese a todo lo bueno que pueden llegar a ser el CEO de una empresa, llegar a emprender y hacer muchas cosas maravillosas, pero cómo estamos llegando emocionalmente a ese punto, quemados emocionalmente. Entonces, a veces es bueno, ¿verdad? Vivir el aquí y ahora, como mencionaba. Disfrutar esa taza de café. Disfrutarlo realmente y sentirte feliz. Quizás llegaste 5 minutos tarde, tal vez, a algo que obviamente tendría que tener niveles de importancia, ¿verdad? Pero disfrutaste tal vez un momento con tu mamá o con tus hermanos o con tu mejor amiga. Entonces, creo que eso también te llena de manera emocional. Definitivamente. Entonces, pues, estas son como mis recomendaciones para este tema que es bien importante y que todos en algún momento de la vida lo podemos experimentar. Gracias, Katherine, por tu tiempo. Recuerde que usted también la puede contactar a través de redes sociales, en Facebook como psicóloga Katherine Sencente y en Instagram como @katherine.psico. Así la puede encontrar en las redes. Gracias por tu tiempo. Gracias. Que disfrutes tu fin de semana. Gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos. Que se acabe